gracias por su presencia, doctor. Primero que nada, le quisiera consultar desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿qué lectura le podría dar a todo este mes de octubre y parte de noviembre de lo que estamos viendo en la región? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Es complicado porque bueno, lo que yo hago no necesariamente tiene que el psicoanálisis dar como una lectura. Puede ser más o menos, puedo lanzarles algunas ideas, algunos pensamientos. Y el tema es sumamente complejo porque me parece que cada fenómeno social depende de cada campo social, o mejor dicho, por decirlo así, cada sociedad cada país. que detenta cada país, ¿no? Entonces, yo pensaría que antes de decir o dar alguna opinión al respecto, habría que estar muy involucrado en la política y el sentir de ese país. Eso se podría llamar como una especie de ontología. Incluso decir algo sobre lo que sucedió en Ecuador es complejo. O sea, debería ser alguien que esté netamente especializado con... Pero a ver, ¿cuáles son las hipótesis que se manejan en cuanto a la violencia en la región? La que dicen generalmente los especialistas. Así a manera de chiste, algunos atribuyen toda la ola de violencia a una película que se... dicen, oh sí, lo que ocasionó. Entonces, me parece que son muchas variables a considerar. Yo no sé si pueda abarcar todas, no creo que nadie pueda. En todo caso... ¿Cuáles son las principales? ¿Cuáles deberían ser las principales? ¿En qué discursos nosotros... A ver, es que yo puedo hablar de las emociones y la psicología misma del sujeto, pero cuando hablamos ya de algo social, me parece que inexorablemente estamos tratando de política, ¿no? Porque igual somos sujetos políticos en teoría. Y cómo nosotros estamos, o cada sujeto, cada individuo, según su sociedad, está inmerso en un discurso. Entonces pensemos en qué medida en algún tiempo estuvimos, o la región, de cierta manera, estuvo inmersa en un discurso de plantear a alguien como un enemigo, ¿no? Si hablamos de política, está muy bien que hayan contrarios, está muy bien que haya disensos, pero en el momento que se rompe este disenso, o sea, digamos, la diplomacia ante el enemigo, ante el que piensa contra el enemigo en una categoría política, en el momento que se rompe eso, lo cual se llama violencia, se acaba la política. O sea, ¿usted cree que aquí en el Ecuador se están caldeando los ánimos contra alguien siempre? O sea, los mismos políticos se encargan de generar enemigos, el pueblo es el que asimila todo esto y de un momento a otro hay reacción ya por eso de ahí, es lo que estoy entendiendo, lo que usted está diciendo. Sí, distingamos un poco. Hay que distinguir entre la violencia que es originada por grupos delincuenciales, la violencia que es originada por grupos terroristas. Pensemos que es me gustaría pensar que es un poco el terrorismo, y me parece que es la violencia a partir de un grupo ejercida ante otros con ciertos fines políticos e ideológicos, ¿no? Entonces, habrá que pensar qué grupos en la región estuvieron inmersos en eso. Por otro lado, pensemos también que hay, al menos nuestra sociedad es una sociedad netamente violenta. Sabemos de la delincuencia, los asaltos, el sicariato, los femicidios. Entonces, de repente, hay una situación que el Estado no se esperaba y bueno, se puede salir de control. Por otro lado, también podemos pensar, si queremos pensar en las emociones del ser humano, las personas, cómo como sociedad vemos ciertos grupos que se están manifestando de cierta clase social y uno está en la casa sin hacer nada, ¿no? Entonces dice, sí, yo también debo salir porque o me solidarizo con el pueblo, entre comillas, porque ¿quién es pueblo? ¿Qué es pueblo? Eso es una cosa ahí medio vacía. Y entonces puedo sentir culpa también por no salir a la calle con los que se están manifestando. Bueno, eso por un lado. Ahora, no sé si la violencia sea justificable
en algún sentido. Es decir, si el Estado se porta mal, por decirlo así, conmigo como sociedad, no sé si se justifica salir a quemar el metro, etcétera, etcétera. Pero sí es explicable. O sea, la violencia es explicable y tal vez no justificable. Puede ser. O sea, si alguien me debe dinero y me ha estafado, no voy a romperle la cara, ¿no? Es decir, porque tengo una razón. O sea, si pensamos en la Revolución Francesa en 1789, ¿qué es lo que le impulsa? Es la razón, ¿no? O sea, hay que hacer esto y bueno, la razón lleva a un lugar de violencia, pero no quiere decir que eso sea justificable. Me parece que la violencia debe estar en un monopolio que es la del Estado. El Estado es quien debe mantener ese poder de la violencia y ejercerla en la medida que la ley lo permite. Pero permítame solamente hacer unas reflexiones de orden histórico. Los movimientos de la no violencia, en sus protestas han terminado siendo violentas. Uh-huh. Es decir, revisando toda la trayectoria de Gandhi o de Luther King, que eran líderes de la no violencia para reivindicar derechos, aún así hubo muertos y una violencia inusitada en estas dos luchas sociales. ¿Cómo evitar que la violencia no sea un componente de una protesta? Que por sí la palabra protesta me sugiere que ya... Movilización. Sí, me sugiere un poco más que un reclamo diplomático. O sea, sí. Quiero ser un poco claro para no ganarme muchos odiadores, que hay una diferencia entre incendiar un bus al uso de la violencia con balas, ¿no? O sea, obviamente... A la delincuencia, usted dice. Al sicario. Me parece... No. Bueno, digamos balas de goma para no ser tan... Me parece que estamos hablando en la manifestación social. La manifestación, ya. Pero si usted lo quiere... La represión, usted dice, policial o militar. Entonces, si hay una diferencia entre el ejercer la violencia ahí. Ahora, también pensemos que podemos ver que ha habido como una especie de contagio global de manifestaciones violentas. Y otra variable que creo que podemos considerar es qué clase de ciudadanos somos hoy en día. Es decir, yo lo planteo como ciudadanos digitales. Voy a estar todo el tiempo en ni sé qué, ni sé cuánto, en internet, en el Twitter. Soy bravísimo en el Twitter, soy bravísimo en el internet, en el WhatsApp. Lo que pasa, sin entrar en ningún moralismo ni en ninguna ética así súper conservadora, es que seguramente nos hemos olvidado cómo relacionarnos con el otro. O sea, ¿cuándo fue la última vez que hubo, así a nivel global, en 2018 también, a nivel global, así como un fenómeno... mundial, global, sí, planetario. Exacto, de violencia. Algo que nos movilice a todos por igual. Sí, entonces me parece como las nuevas generaciones... habría que pensar cómo las nuevas generaciones conciben al mundo en lo que ya ha estado construido, entonces de repente salen a destruir lo que no les costó construir. Entonces, ¿qué más hay? ¿Un olvido de la historia? Me pregunto, ¿no? Uh-huh. Hay puedo sortearles o lanzarles una hipótesis en que ¿de qué lado está la violencia? ¿Quiénes son los que dirigen a los grupos violentos? Sin entrar en una especie de gerontocracia, me parece que el lado de la ley o el quien establece la ley podrían ser Va a depender de la óptica de donde se lo vea y del cristal con el que se lo mire. Porque por ejemplo, habrá sectores de nuestra sociedad que lantamentablemente, y este es un criterio personal mío, ha quedado muy dividida porque se fomentó mucho la división en el gobierno que antecedió al actual, que entonces siempre, por decirlo algo, los amarillos contra los azules y los azules contra los rojos, y todo lo que hagan los amarillos, así sea lindo, yo lo veo feo, y todo lo que hagan los azules versus lo que hacen los rojos, también lo veo mal. Uh-huh. Entonces hay tanta división y está tan fragmentado el país que de repente somos enemigos todos contra todos. Y no es que yo recuerde, que tengo 50 años,
que el Ecuador, si bien es cierto, se caracterizó por medianamente ser un país de paz, pero yo no recuerdo en el pasado donde se haya sembrado tanta división y tanto odio. Sí, yo estoy de acuerdo. Seguramente no, o sea, trato de ser lo más honesto e imparcial posible. Aunque, objetivo, sí. El hecho de que no se hayan establecido las divisiones, por decirlo así, me gustaría también pensar en las diferencias, no quiere decir que no hayan existido, ¿no? Entonces, lo que como comencé planteando esto de establecer un enemigo siempre para hacer prevalecer el discurso político, me parece que es una estrategia, si ustedes quieren llamar populista, puede ser. Ahora, creo que de todas maneras, como estamos hablando del individuo y el sujeto, me parece que no podemos deslindarnos de la política, y creo que es hora de hablar de democracia. ¿Qué tanto tenemos que usar esa palabra democracia tanto para criticarla o hacerla valer, ¿no? En el sentido de la democracia es una herramienta, ¿sí? Y que siempre va a haber una mayoría que está de acuerdo con algo, y va a haber un grupo en el que no. Entonces, ya habiendo alcanzado un orden discursivo, por decirlo así, un orden legal, cierta organización social, estamos en el 2019, me parece, no podemos ir al tomarnos la Bastilla o agarrar el rey y decapitarlo. O sea, no se puede hacer eso. Estamos en otro orden, estamos en otro lugar histórico. Entonces, me parece, o sea, sería en teoría que la violencia hoy no tiene cabida. Y sin embargo, el mundo está lleno de escenarios de violencia de la otra, no de la que usted sugiere. Uh-huh. Daría la impresión de que ese es el único medio de lograr cosas o de evitar que a las sociedades las violenten de otra forma, porque le pregunto, ¿no cree usted que de repente sale un presidente como en Chile y sube el precio del metro Uh-huh. y le violenta la economía a los chilenos? Uh-huh. ¿Se puede asumir que ese también es un acto de violencia? Yo creo que hay que pensar en cómo fue ese aumento, ¿no? O sea, hay que leer bien las cifras, hay que leer. Lo que pasa es que yo creo que cada política de cada país tiene que, para poder decir algo sobre eso, hay que tener un estudio importante. Pero es verdad. A ver, pensemos. ¿Quiénes son los que se manifestaron en Chile? Si es la clase media. La clase media. Sí, pero la clase media usa el metro. También. Sí, pero no son los marginales, no son los... Pero también hay que pensar que la política chilena estuvo, o sea, las élites. Entonces, creo que hay que considerar cómo se ejerce la política, ¿no? Bueno, en Latinoamérica también es importante pensarlo. Si no estamos al tanto de ciertas subalternidades, se podría decir, para no decirlo marginal. Entonces, bueno, yo quisiera decir algo más antes que se nos acabe un poco el tiempo. Es, ¿cuánto se sigue ejerciendo sí, ejerciendo es la palabra, discursos que tienen cierto tinte de violencia? Me parece que ayer alguien dijo algo sobre ajusticiar a otro. Entonces, eso son líderes, ¿no? Y eso causa cierto movimiento a las personas o a los que hacen masa. ¿Se refiere a Leonardo al Issa? mensaje de Leonidas Issa de ayer que se advirtió al vicepresidente Otto Sonne Horner de aplicarle justicia indígena si sigue dividiendo a la dirigencia en territorio. Exacto. Para que la gente que nos escucha pueda entender el contexto de los comentarios del doctor Silva. Sí, continúa. Exactamente. Entonces, o sea, creo que debemos considerarlo. Fue un exceso por parte de Leonidas Issa el de advertir así al vicepresidente de la República. Él tendría que verlo, ¿no? Es decir, lo vamos a entrevistar después de lo que yo estoy señalando es si somos figuras o líderes de cierta manera, como decía Luisa hace un momento,
y tenemos una plataforma en donde lanzamos discursos que podrían incitar, no digo al odio, pero sí al ejercicio de la violencia, o sea, es complicado, ¿no? Entonces, bueno fuera que tuviéramos un micrófono para hablar de, a ver, tenemos que como ecuatorianos ya sentarnos y como que limar un poco las asperezas y pensar en lo que sucedió, asumir la responsabilidad de lo que hicimos y ya, bueno, continuar como sociedad, porque ¿hasta cuándo vamos a pasar así como que a ver si el otro es uno de aquí? Este no me representa. Y una última consulta, doctor. ¿Cómo tomamos los mensajes que están enviando desde la parte castrense del gobierno central? Entiéndase lo que es, por ejemplo, ayer hubo la posesión del nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, jefe del Comando Conjunto, y comenzó y continuó con esta línea de enviar mensajes, a veces camuflados, a veces no, de advertencia a la población civil de las manifestaciones, que cuidado con los terroristas, que vamos a responder. El propio Osvaldo Jarrín durante las protestas dijo que eran enemigos del Estado y que recuerden que los militares están preparados para la guerra. Pero ese tipo de comentarios también no suscitan, no asusan a la gente que está o a la sociedad civil que tiene derecho a movilizarse. Pero lo que dijo el comandante conjunto de las Fuerzas Armadas ayer textualmente es que no permitirán una nueva asonada golpista. Es decir, que no van a permitir que por nada del mundo se vaya a atentar contra el orden constituido. Así lo entendí yo. Yo quiero rescatar algo que dijo acá el doctor Silva. Es que hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿no? Sí. O sea, porque si hay algo que se ha vuelto fácil en el mundo, es decir cualquier cosa. Acusar a los demás de cualquier cosa. Me parece que, disculpe que le interrumpa, de que con lo que usted acaba de decir, estamos pasando del decir cualquier cosa a hacer lo que nos da la gana, por decirlo, ¿no? Entonces, así es. Entonces, del decir al hacer hay un pasito. Porque hablando, yo me alineo con el doctor Silva en esto de empezar ya a recuperar nuestra condición de no salvajes, o sea, somos personas pensantes que podemos conversar y resolver los problemas. Pero el tema es que cuando hay gobernantes en el mundo, que envían, ni siquiera hay que revisar los grandes discursos, los tweets. Son tweets cargados de violencia. Sí, me parece que no sería un tema de hablar de salvajismo. O sea, se trata de quién tiene quién tiene poder, quién lo detenta. O sea, podemos ver violencia desde las microrelaciones, violencia intrafamiliar, está la violencia social, está la violencia ni sé qué, ¿sí? Entonces, a lo que preguntaba el periodista Omar Jaén, yo lo que dije hace un momento, me parece que no es nada grave pensar que el monopolio de la violencia la debe tener el Estado, porque ¿cómo si la tiene la ciudadanía? Es decir, el Estado, por medio de las leyes, por medio del derecho y según lo que dicta el Código Civil, se debe ejercer y controlar la violencia entre los ciudadanos. Hay una dificultad entre, bueno, siempre es un idilio, ¿no? La seguridad y la libertad. O sea, ¿cuánto hay de seguridad? Se disminuye un poco la libertad. Estamos hablando del Estado, ¿no? Y mientras más libertad, como que la inseguridad aumentaría. Claro. Entonces, no sé si los oyentes, o quienes nos están escuchando, o aquí los presentes, están de acuerdo con que pase algo parecido a lo que vivimos en este nefasto octubre. Es decir, ver cómo se incendió el corazón de la patria, o sea, el ego de nuestro país. Nos dieron duro. No estoy dando nombres, no estoy dando responsables. Sé que hay alguien que nos dio duro. ¿Cómo nos recuperamos? Me parece que si lo identificamos como ecuatorianos que nos dieron en nuestro ego, podemos así curarnos. Pero mientras tanto estamos como que, ¿qué pasó? Estamos en este noviembre así como una especie de, ay, ¿qué pasa? No, todavía no salimos, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que hacer un ejercicio importante de trabajo personal para limar ya las diferencias con las minorías o los otros grupos identitarios, etcétera, etcétera. Okay. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su presencia y por este análisis que hemos hecho sobre
la parte emocional de las movilizaciones. Ya hemos hablado hasta el cansancio, hemos quemado el tema político de las movilizaciones, ahora hemos hablado de la parte emocional de las movilizaciones. Muchísimas gracias, Oiga, doctor es que sabes Silva. que todo termina allí, pues en la política.